La historia de la humanidad empezó cuando Dios del polvo de la tierra formó un varón, formó a Adán. Y Dios hablaba directamente al hombre en el jardín del Edén. Pero este pecó y fue expulsado, echado del jardín del Edén. Él con su esposa Eva, tuvieron 3 hijos y muchos hijos e hijas después. Caín, el mayor homicida. Abel, hombre que agradaba a Dios y fue muerto, asesinado por mano de Caín, su hermano. El tercer hijo, Set, y luego muchos hijos e hijas. Fue la descendencia de Set la que reemplazó a Abel y decidió escuchar a Dios. Así que Dios, de la descendencia de Set, escogió a Noé en tiempos que no había llovido sobre la tierra y subía un vapor de la tierra que regaba la tierra. Y Dios le dijo a este descendiente de Set, al anciano Noé: hazte un barco, porque voy a borrar el ser humano con lluvia. Y Noé predicaba, pero su generación no le creyó. Y Noé hizo la arca e hizo todo lo que Dios le dijo. Así que Dios habló por medio de Noé. Años después vendría un tataranieto de Noé llamado Abraham. Y Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la nación que yo te mostraré. Y Abraham obedeció y Dios lo cambió en Abraham. Y en esos días habló por la boca de Abraham. De Abraham descendieron Isaac, Jacob y José, y de José Judá. Y de todas esas 12 tribus de los hijos de Jacob, Dios habló por medio de los profetas. Usó a Elías, a Hulda la mujer, a Eliseo. Dios había levantado en siglos antes al poderoso Moisés. Dios usó al rey David y nos habló por David. Y David dijo: Yahweh Roí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Dios levantó a un hombre de la misma corte del rey, un hombre decente llamado Isaías. Y Dios habló por medio de la boca de Isaías, quien nos escribió: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Pero Isaías murió aserrado y Dios levantó a Jeremías y levantó en los tiempos de Nabucodonosor a un muchacho de nombre Daniel, al que le cambiaron su nombre por Belsasar. Y Daniel, por medio de Daniel, Dios nos habló. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida, con la porción de la comida del rey. Así que Dios hizo a Daniel 10 veces mejor que todos los de su generación. Dios habló por Zacarías, habló por Ageo, y Ageo nos escribió y nos dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y por el medio de Malaquías, el enviado, lo mismo que la palabra ángel, un mensajero dijo: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y como último, como el más grande de los profetas, como el más pequeño en el reino de los cielos, Dios levantó a un hombre en el desierto, primo en la carne de Jesús de Nazaret, vestido de piel de camello, con un cinturón de cuero, quien comía miel
y langostas silvestres. Y habló por medio de Juan el Bautista. Dios nos dijo: arrepentíos, si no pereceréis. Desde la época de Adán, pasando por Noé, por Abraham, por Jacob, por José, por Moisés, por Elías, por Eliseo, por David, por Salomón, por Hulda, por Débora, por Ruth, por Esther, por Daniel, hasta los días de Juan el Bautista. Dios nos habló de muchas maneras, pero en estos últimos días ha escogido hablarnos de una única manera. Esto se llama: Dios habla por el Hijo. En los postreros días, en los últimos días, Dios no habla por medio de profetas locos ni de soñadores de cuentos. Dios no habla por medio del que quiere. Dios habla por medio de su Hijo, el Rey de toda la tierra. En los últimos días, Jesucristo es el Señor y es el medio por el que Dios habla y es el camino a Dios. No hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y el que quiera ir al Padre lo hace por medio de Él o no va. Hebreos capítulo número 1. Dios habla por el Hijo. Alguien puede decir que tiene otra Biblia, o que del cielo le descendieron, yo no sé, rayos, centellas, lo que quiera. Pero escuche lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo número 1. Si está conmigo, diga gloria a Dios. Todos con la Biblia. Ya en el culto de las 11 no hay video bin, pero pronto lo habrá. Tenemos el papel también, o si usted tiene un computador, un teléfono, la Biblia. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Corta la lectura, pero más cortante que una espada de dos filos. Yo quiero que usted lo lea conmigo en voz alta y fuerte. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las profecías de este libro, dice la Escritura. Todos conmigo, 1, 2, 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Permítame, se lo leo en otra versión. Dios. ¿Cuántos creemos en Dios y le creemos a Dios? Nosotros no sabemos quién escribió Hebreos, y es un grave error decir que fue Pablo. Evidencia el que dice eso que jamás ha leído esa carta. Pero como aquí el que figura no es Pablo, ni Pedro, ni Moisés, ni la señora vestida de rojo, ni nadie, el autor de la Biblia es Dios, y eso es suficiente. Qué bueno que no se sepa quién escribió Hebreos, pero el que escribió Hebreos, el Espíritu Santo lo guió así. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Dios habló por Abraham. Dios usó la pluma de Moisés. Dios usó lo ordinario de Amós y su sentido rural para hablarnos. Dios usó la elegancia de Isaías. Dios usó la tristeza de Jeremías.
Dios usó lo valiente de Débora. Dios usó la huérfana Esther. Y de seguro usará muchos hombres y mujeres. Pero en estos días, dice Hebreos 1:2, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. En estos días nadie puede aseverar o asegurar tener una mayor revelación que Jesucristo. Se lo demuestro bíblicamente, porque Dios habla por el Hijo. Se lo demuestro bíblicamente. La segunda carta a los Corintios, el capítulo número 5. Yo le quiero leer, segunda carta a los Corintios, le quiero leer el capítulo número 5. Dice de esta manera, que Dios estaba en Cristo. No dice que Dios estaba en el que más se le corra la teca. Que Dios estaba en Cristo. Dios habla por el Hijo. ¿Por qué Dios habla por el Hijo? Porque el Hijo es el heredero de todo y es el agente directo de esta creación. El hombre dice: mi casa, mis zapatos, mi nación, mi familia, mi yo no sé qué y mi yo no sé cuánto. ¿Mío? Nuestro no es ni la moneda que cargamos ahí, ni el billetote, ni la billetera, ni la chequera. Jehová dice: mía es la plata y mío es el oro. Dios dice: mía es la tierra y su plenitud. Dios dice: mío es mi pueblo, las ovejas de mi prado. Vamos a ir a la palabra de Dios. Juan capítulo número 1. ¿Por qué Dios habla por el Hijo? Si alguien quiere decir que tiene una mayor revelación a la que está en la Biblia, pues que enfrente esto y lo demuestre. Dios habla por el Hijo. Hermano Hugo, ¿se puede venir un momentito? Juan capítulo número 1, versículo 2 y 3. ¿Está conmigo? Juan capítulo 1, versículo 2 y verso número 3. Jesús es el heredero de todo lo que tiene el Padre. Él mismo hizo la creación. El Padre creó por la palabra, el Espíritu incubó la vida. ¿Y usted sabe quién es la palabra? No le voy a leer el 1 porque hace como poco más de un mes leí el 1 acá y alguno pensaría que estoy repitiendo algo. Dice el verso 2: este era en el principio con Dios. ¿Quién? El Verbo, el Logos, la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Me permite? Se lo repito. Nuestro no es nada, ni la vida que cargamos, ni un cabello. Así ustedes tengan poco y yo poco pelo. Así ustedes tengan, perdón, mucho y yo poco pelo. Ni un cabello. Por más que alguien le quiera añadir 1 milímetro a la estatura, no le sirve para nada. Ponga silicona y verá que estalla. Estírese la piel y algún día alcanza la muerte. Súbase a algo de lo que tumbó la gravedad y verá lo que hace un embarazo. Nadie puede cambiar lo que Dios establece. Él era en
el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y quiero declararle lo que dice el 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este firmamento, el universo entero, las galaxias, todo fue hecho por medio de Cristo y para Cristo. Por eso Dios no puede hablar por medio de nadie más. Los hombres somos como una boca, no más. La revelación es de Dios. Y Dios se revela por Jesucristo, bajo el ministerio del Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa la palabra revelación? En griego, apocalipsis, correr el velo para mirar lo que está detrás del velo o de la cortina. En estos días, Dios habla por el Hijo. Y si alguien niega que Jesucristo es Dios, en camino de perversión habla, tiene el espíritu del anticristo. Pero usted y yo tenemos el espíritu de Cristo, su mente. Hemos sido lavados por la poderosa sangre del Cordero, y lo que Dios bendice, el hombre no lo maldice. Le quiero leer aquí en Juan capítulo 1, versículo 2. Jutos gen arque proston theon. En el principio Él era con Dios, al lado de Dios, dice el original. Versículo 3. Panta di autoegeneto, kai koris autoegeneto udeen hongegonen. Dice, todo lo que ha sido hecho por medio de Él fue hecho, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, dice literalmente en el griego. En autozoe, en Él estaba la vida, kai jesoe en ton foston antropon, y la vida era la luz de los hombres. No se deje meter gato por liebre. Dios habla por Cristo, y el camino a Dios es Cristo. O usted está parado en el Hijo, o está parado en mentira, o está parado en la palabra de Dios. Vuelva conmigo a Hebreos capítulo número 1. Carta a los Hebreos capítulo número 1, versículo número 3. Hebreos capítulo 1, el versículo número 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiero repetirle un versículo que hace poco más de un mes le leí aquí. Él es el resplandor de su gloria. Este es el Nuevo Testamento en griego, y no hay ninguna interlineal que me vaya soplando que dice el español. Carta a los Hebreos capítulo número 1, el versículo número 3 dice: Hos, hon, apaigasma, tendoxes. Literalmente dice
que Él es la imagen, que Él es el resplandor, que Él es el reflejo de su gloria. En segundo lugar, Dios habla por el Hijo, porque nadie más puede mostrar en este mundo la gloria de Dios, sino aquel que es el resplandor de la gloria de Dios. Usted decide si anda debajo de vanagloria de hombre o anda debajo de la nube de la gloria de Dios. Ni Moisés podía hacer eso. Cuando pasó la gloria de Dios, Dios tuvo que tapar a Moisés con la mano, hundirlo en la hendidura de la roca. Usted decide si anda en cuentos, pero el único que es el mismo reflejo, el resplandor de su sustancia, el reflejo de su gloria. La palabra doxa en griego, en hebreo kabod y en el Talmud Shekinah, el peso. El peso. En esta vasijita hay aceite de oliva. Uno puede ir a un súper y comprar aceite de origen animal, le valdrá barato. Usted podrá y yo comprar aceite de soya, de origen vegetal, saludable, o algunas mezclas, le valdrá un poco más caro. Pero ¿sabe cuál vale? El que toca machacar oliva por oliva para sacar una gota, el aceite más saludable del mundo, el aceite de oliva. Óigame bien, 500 centímetros cúbicos llegan a 11, 12 mil pesos. Hay partes donde si es virgen extra puro vale 20 mil pesos una gota. Y imagínense cuánto vale un galón, porque ese aceite pesa. La palabra del hombre no pesa. La palabra de Dios es el Cristo de la gloria, que es el resplandor de la sustancia, el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué más puede brillar sino Cristo? Estos bombillos se funden, hasta el sol se está apagando, la piel bonita se arruga. Y al que no le sale canas, algún día le salen, así se eche tinte. Pero el que nunca dejará de ser, el que es el alfa y la omega, aquel que es el principio y el fin, el que estaba desde el principio, aquel que es quien dio su vida por nosotros en aquel madero, aquel que estaba desde el principio con el Padre. Ese es el medio y la persona que Dios ha escogido para hablarnos. Usted verá si se arropa debajo de un techo roto o debajo de la gloria de Dios. La gloria de Israel no era David. La gloria de Israel es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Alguien verá si habla por otro que ni conoce la palabra, o habla por la misma palabra. Dios habla por su palabra, y la palabra es el Hijo. Quiero que miren esta versión. Dios nos habla por el Hijo. Primero porque Él es heredero y creador, es agente directo de la creación. Segundo porque Él es el resplandor de la gloria de Dios, que Dios estaba en Cristo. ¿Qué más nos hablará de esa gloria? Mire lo que dice el verso número 3 nuevamente. Permítame, se lo leo en la versión 2004. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Yo puedo decirle, Dios es así, Dios es así, y yo a Dios no he visto. Pero Cristo posee la misma naturaleza divina. Vamos a la carta a los Filipenses, capítulo número 2.
Ayúdeme, por favor. Todos con la Biblia. Carta a los Filipenses, el capítulo número 2. Por favor. Quiero leerle desde el versículo 5. Lastimosamente, algunos toman este capítulo y creen que es algo como de comunismo o corrección de comportamiento. Este es el pasaje más antiguo que hay en el Nuevo Testamento. Era un himno que cantaba la iglesia primitiva. Y hay una sola palabra que lo dice. En griego es kenosis. Se las voy a explicar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se lo voy a leer en el Nuevo Testamento en griego. Algunos creen que ser forma de Dios es como decir, no, pues es parecido a Dios. No, ahí lo aclara la segunda parte literal en español. No estimó el ser igual a Dios como cosa que ¿qué? A que aferrarse. Les voy a leer nada más el 6. Dice literalmente el griego: Hos en morfetheu, hiparkon, huk, arpakomon, egenesato, toinai, isa theo. Se lo traduzco. Hos en morfetheu. Literalmente dice hiparkon. Él no se aferró a tener la forma o naturaleza divina. Sino arpagamon egenesato toeinai isafeu. No se aferró a ser igual a Dios. El único que me puede decir quién es Dios, cómo es Dios, qué piensa Dios, cómo se mueve Dios, es Dios. Y Dios en la segunda persona nos habla en el día de hoy. Por eso Pablo escribió a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso Tomás dijo: Kyrios mu, kai theos mu, Señor mío y Dios mío. Dios habla por el Hijo, porque el Hijo es Dios. Usted, yo y ninguno es Dios. Dios habla por el Hijo. Si le molesta mi espalda, es totalmente incómodo irse hasta allá para volver a subir, perdone. Y subir de lado lo he ensayado, pero me enredo con la punta de estas cosas. Dios habla por el Hijo, porque Él es heredero y agente directo de la creación, porque Él es el reflejo de su gloria, porque Él tiene la naturaleza divina. Y sabe la última y gran razón porque Dios habla por el Hijo. Mira el verso 3 de Hebreos capítulo número 1. Hebreos capítulo número 1. Nuevamente el versículo número 3. ¿Está conmigo? ¿Quiere leerlo? Voz alta y fuerte todos. 1, 2, 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta ahí. Le leo en esta versión. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra
de su poder. ¿Sabe por qué Dios nos habla por medio de Cristo? Devuélvase a Juan capítulo 1, verso 1. Ahora sí se lo leo. Y lo voy a demostrar amplio y bíblicamente por qué Dios habla por el Hijo. No con filosofías huecas o baratas, sino con la palabra. En arquén hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Dice en español, en el principio era la palabra, en la Reina Valera dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En la Nueva Versión dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Dijo el autor de Hebreos que todo se sustenta con la palabra de poder que sale de la boca de Cristo. Se lo voy a demostrar. No tenemos el tiempo para ir de pasaje en pasaje, pero mi memoria es buena, se los puedo repetir. Juan capítulo número 11. Palabra que sale de la boca de Cristo, palabra de poder. Él es el Logos. Para los que predican mal y dicen que el Logos no vale sino el rema, usted sabe quién es el Logos. El Logos es Cristo. De la boca del Logos salió esta palabra. Juan capítulo 11. A un tipo que llevaba 4 días de muerto, que ya había estallado y tenía que oler bastante feo. De la boca de él salió esta palabra. Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Y la muerte se venció. Dios habla por el Hijo, porque el Hijo es la palabra, y la palabra en la boca de Cristo es poderosa. Ni la muerte, ni la vida, ni el que se oponga puede resistir la palabra de Dios. Cuando Jesús le dice a un muerto: párese, el muerto se para, se para. Quiere tener palabra de poder. Gaste tiempo con el único que es la gloria de Israel. La gloria de Israel no era un pastor, no era un David. La gloria de Israel es el Cristo de la gloria, es el Mesías, es el Cristo, es el ungido de Dios, es el Hijo, es Dios en la segunda persona, que sin dejar de ser Dios se vació, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Me permite? Se lo demuestro de otra manera. En una ocasión, un hombre le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dijo: quiero. Jesús quiere. Así el hombre no quiera, se hará. Se hará. Se oponga lo que se oponga, pase lo que pase. El Cristo de la gloria es la cabeza y es el gran Shaddai. Usted verá si se queda con la imitación, con el billete de 3 pesos. Pero Dios habla por el Hijo. Cuando el demonio le dijo: ay, por favor, no nos saques de aquí, déjanos ir a los cerdos, le dijo: vayan a los cerdos, pero fuera. Fuera se fue. La palabra es Cristo, es la palabra, el verbo encarnado. Por eso todo se hizo por medio de Él y para Él. En estos últimos días Dios habla por el Hijo y esperamos la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. La mañana, la tarde o la noche hermosa,
cuando Él regrese con gran poder. Y en su muslo es escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. El resto es cuento.